día de trabajo empezaba a las 7 de la mañana, me iba para el trabajo y venía a las 9 de la noche, ya que no se veía. Ese era de sol a sol. Yo trabajaba con una yunta de mulos y antes haciendo zanjas y bujeros para olivos y para viñas, injertando viñas. Luego a las aceitunas también íbamos a las aceitunas. Eso ya mayorcito, más joven, era otra cosa. Y luego después en la era, pues cuando llegaba el verano, pues a la era cogíamos a segar primero, a segar las plantas, a segar los cereales, luego los llevábamos a la era, luego los trillábamos, después los cogíamos, los metíamos en el atroje y después volvíamos a la era otra vez a recoger la paja para que al otro día pudiéramos llevar otra vez otra parva. Eso era nuestro día. Y yo cuando íbamos a recoger las parvas y eso, pues me iba a dormir con mis dos hermanos más chicos, nos íbamos a una finca que teníamos allí cerca que le decíamos La Noria. Nos íbamos a dormir por la noche y a las 5 de la mañana lo levantaba para cuando fuera a las 10 de la mañana estuviera la parva ya hecha en la era, para poder ya trillar cuando salía el sol apretaba y después hacer toda la faena que he dicho antes, todo el verano, todo el tiempo de verano. Yo trabajaba también de sol a sol, en el campo, en los huertos, en la siega, en la recolección de los garbanzos, de los trigos. Luego eso había que sacarlo en la era con dos bestias y un trillo y subir en el trillo y paseándonos por la paja hasta que aquello se granaba y se quedaba todo hecho todo chiquito. Y después pues te hacía un montón, se hacía aire, se aventaba y ya se sacaba el grano limpio. Y entonces al recogerlo, llevarlo al granero, la paja llevarla al pajar, porque ese era el sustento de los animales durante todo el invierno. En mi casa se hacía el pan, se hacían los dulces y se hacían las matanzas. Llevaba todo en mi casa para que hubiera de todo. Yo empecé a trabajar ganando un jornal, empecé a trabajar, tendría 14 años, no menos, bueno, sí, 14 años. Empecé a trabajar con una yunta de mulos, a ganar un sueldo que me daban 12 pesetas. Luego me subieron un poquito, me lo subieron a 15 pesetas. Y trabajaba de sol a sol. Yo me tenía aquí, al cortillo donde estaban los mulos, los tenía que echar de comer. Cuando comían el pienso, los cogía, los uncía, le metía alubio y me iba y estaba hasta que no se veía, todo el día arando. Y luego, antes de todo eso, pues estuve haciendo zanjas para viña en Lomora, haciendo zanjas para meter tuberías también. De esto ya tenía 14 años, 14 y 15 años, ya estaba yo más grandecito. También ganaba un jornal muy chiquito, 25 pesetas por ahí me daba. Y luego estuve injertando también, ya más, sí, con 15 o 16 años, injertando viñas, también ganando un jornal que ya ahí ganaba un poquito más. Y luego, pues, a raíz de ahí, me metí de peón con un albañil en la obra. También estuve un tiempo hasta que ya me hice un hombre y ya pues cambió la cosa. Antes de todo eso, pues, nosotros como teníamos muchos animales, pues yo a guardar animales, a guardar cerdos, eso ya era con 8 o 9 años, más no. Y ahí no ganaba nada porque era con nosotros, que teníamos ganado. Trabajé muy chica, porque era en mi casa, era con la familia y no ganaba nada más que trabajaba de sol a sol, cuidaba los animales, fui pastora y también cuidaba las vacas, los mulos, como dice la. Luego ya con 15 años fui a las aceitunas y ganaba 60 pesetas. Pues yo hambre no llegamos a pasar, tampoco teníamos la comida de sobra, pero en mi casa no se pasó hambre porque teníamos cereales, sembrábamos trigo, teníamos pavos, teníamos cochinos. Mi madre hacía el pan en un horno de leña, que nosotros teníamos hecho allí un horno, y hacíamos el pan y hambre no pasamos. Luego cuando ya la escasez que vino una época de que no había harina ni nada, pues a raso en las que estábamos, yo iba a una panadería que va allí cerca y me daban una ración, una tarjeta para la ración. Iba yo y sacaba un pan, que es lo que daba con la cartilla esa, una cartilla
y eso ya teníamos hasta que se apañaba harina otra vez. Cuando apañaba mi padre harina, pues a hacer pan ya no pasábamos hambre. Yo no pasé hambre tampoco porque en mi casa, como le he contado antes, había de todo. Pero sí se trabajaba mucho porque había que hacerlo el pan, había que sacarlo de la harina, había que ir el trigo a molerlo. En el año de la guerra, de la hambre, que faltó trigo en muchas casas, en la mía no faltó porque mi padre fue tan inteligente que guardó en un sitio un poco de trigo para que no faltara harina en todo el año. Y entonces necesidad no, pero pasaron muchos pobres por mi casa viviendo y a cada uno de los que venían le dábamos limosna. También tuvimos en lo del racionamiento, también nosotros íbamos al colomato por la comida que nos daban el gobierno. Cuando nosotros ya estábamos nacidos, la política que había ya era la dictadura, porque la guerra ya había pasado. Nosotros nacimos después de la guerra. Los partidos políticos, los que sabemos con nuestros padres, que eran los comunistas, los falangistas y los de derecha, que hubo un tiempo que los comunistas castigaron mucho a la derecha porque querían ellos hacerse los dueños de los fincas y de los cortillos que habían trabajado y eso. Pero luego, después, cuando ganaron la derecha, ahí ya fue cuando fue el desastre de que todos los que se habían metido con ellos los quitaban de medio. Les ponían en la pairilla y los quitaban de medio. Yo de la política hace poco. Mi abuelo era cabo de falange y mi padre, pues claro, ya estaban todos metidos solamente cuando empezó la guerra, pues sí, nos metían a nosotros en una cuadra donde estaban los animales porque los aviones pasaban pegando tiros y ahí nos reservaban. Y luego ya, pues, cuando ya empezó la guerra, pues, bueno, cuando empezó no, ya en mediados, pues ahí ya era un desastre. A los pobres que habían sido esclavos para los señoritos los iban matando. Y mi padre, eso, como era de falange, pues no lo pasábamos muy mal del todo. Y el que era pobre, pues pasaba mucha necesidad. Iban por los cortillos pidiendo los pobres y cuando empezó poco después el traspelo, pues no tenían y cogían y iban a traspelar, se colgaban las mujeres unas bolsas de género, de comida y de garbanzos y se iban a las casas a vender para poder sacar a su hijo. Y hambre muchísima, eso era, los pobres tenían hambre que no se la quitaban porque no tenían ni trabajo ni había para comer. Y a mi casa iban muchos pobrecitos allí vecinos que no tenían, le daba mi madre, le daba pan, le daba un poquito de aceite, no mucho porque tampoco había mucho, pero le daban cositas. Había una diferencia muy grande porque los ricos tenían mucho poderío y los pobres eran los esclavos de ellos. Tenían que trabajar de sol a sol y hacer lo que ellos querían y lo que les mandaban y los maltrataban porque encima no les trataban ni bien, les daban un castigo si no hacían las cosas como ellos querían, los ponían a picar piedras, los ponían a hacer unas cosas muy duras que hoy en día lo hacen todas las máquinas, pero en aquel tiempo lo hacían los trabajadores. Pues la educación era la que nos daban nuestros padres, el colegio no tenía, solamente eso, iba un maestro de noche cuando dejaba de trabajar y si estaba con el ganado, cuando enterraba los animales, pues iba a la mejor una hora y un par de veces en semana y nos daba clases. La enseñanza que yo tenía ha sido esa. No había colegio para mí, no había colegio. Yo vivía en el campo, pero en el pueblo había colegio, había escuela. Los niños del pueblo iban a su escuela. Pero nosotros venía el maestro a darnos clases una hora cada 2 días al campo para que nos enseñáramos, porque mi padre no quería que fuéramos analfabetos. En el pueblo sí había clases, colegio, iban los niños, los que podían, los que tenían medios de ir. Iban al colegio y te aprendían también. También salieron muy buenos estudiantes en aquella época. Los niños de los ricos, eso sí, estudiaban y iban al instituto y a la academia y a todos los sitios que era para aprender.
si había una noticia grave, a lo mejor si era por cerca, pues sí nos enterábamos allí de unos a otros, pero noticias de como ahora de eso no lo he escuchado yo nunca, no. Eso no, las noticias que nos dábamos de un cortijo a otro, o los amigos, los vecinos, ha pasado esto, pero eso a lo mejor nos enteramos al mucho tiempo, y de otras cosas ni nos enterábamos siquiera. Las noticias se daban por el periódico y también con los telégrafos. Estaban en el pueblo, pues con el periódico de uno en otro se iba hablando. Los que tenían un buen dinero, que no tenían que irse a trabajar, pues cogían su periódico, lo leían y eso se iban pasando las noticias de uno a otro y así llegaba. Luego nosotros en el campo, pues cuando pasaban los vecinos, vivíamos en un sitio que había una fuente donde venía la gente del pueblo a lavar. Entonces allí había muchas noticias porque todo lo que pasaba en el pueblo, todo lo que se sabía, salía. Y entonces pues, estábamos informados casi diariamente. El medio de transporte que tenía era muy bueno, tenía una burra que era una prenda, esa la tuvimos muchos años. Con eso iba yo a todos sitios. Bicicleta también, con la bicicleta ya, eso ya iba yo, estaba más grande. Mi padre la cogía cada vez que iba a Lucena la burra. Para ir a Lucena se traía la harina, se traía lo que podía en la burra, era muy buena y eso es lo que teníamos en medio de transporte, no había otro. Y luego ya más después, una moto, una Osa que tuve, que la tuve lo menos 15 años, que esa es la que me tuvo mía, que me hizo un hombre ya. Eso es el transporte que yo he tenido, otro no he tenido. Transportaban las cosas andando, se transportaban con las bestias, y luego después vino ya la bicicleta, ya vinieron los motos, los carros de ruedas, también se transportaban con los carros. Los ricos sí que tenían coches muy antiguos, transportaban ellos, tenían sus coches para salir, tenían transporte de coche.